Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues sale Anabel Hernández y nos revela que pues el ejército y la policía federal actuaron activamente en el caso de Ayotzinapa y destilaron información de Ayotzinapa, descalifican a Encinas y que dicen que el enemigo está en casa. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice Anabel Hernández y ahorita comentamos, ¿por qué no? Anabel Hernández, a quien agradezco mucho su presencia aquí con nosotros con este espacio de Grupo Fórmula. Anabel, un saludo muy cordial, muy buenas noches para ti. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias, Anabel. ¿Cuál fue el papel de las autoridades esa noche después de lo que hemos rescatado de tu libro, de la verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno quiso ocultar? Bueno, José, lo que sucedió esa noche fue una situación absolutamente premeditada, calculada. Desde las 5:59 de la tarde de ese 26 de septiembre, cuando los estudiantes salen de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se encontraba más o menos a 3 horas de distancia de Iguala, desde el instante que ellos salen, que abandonan las instalaciones de la escuela, ya en aquel momento el ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal estaban vigilándolos. Incluso algunos de los estudiantes sobrevivientes me señalan que ellos detectaron prácticamente de inmediato unas motocicletas que estaban vigilando el transcurso de el traslado de los autobuses de Ayotzinapa a Iguala, pues desde prácticamente el primer momento. Cuando ellos llegan a las inmediaciones de Iguala, ahí estaban ya militares y federales vigilando cada uno de sus pasos. Y cuando ellos deciden finalmente entrar a Iguala por accidente, no era una cosa que los muchachos tenían contemplados y que su objetivo era pararse ahí en las inmediaciones de Iguala, en la caseta de cobro y en otro punto ahí muy cercano, pues para estar boteando, para estar pidiendo a los transeúntes dinero para sus movilizaciones políticas y para estar secuestrando autobuses que ellos pensaban utilizar para la marcha que pensaban organizar para el 2 de octubre en la Ciudad de México. Entonces, desde un inicio tenemos que las autoridades están ahí. Todo lo demás que sucede fue con el conocimiento, con la aceptación, con la complicidad, con la acción de todas las autoridades que esa noche tenían presencia en Iguala. Policía municipal, policía estatal, policía federal, ejército e incluso elementos de la PGR que se encontraban ahí en las oficinas de un módulo mixto que tenían ahí dentro de Iguala. Y lo que pasa esa noche, el feroz ataque armado contra los 5 camiones en los que viajaban los estudiantes, 3 en la calle Juan N. Álvarez y 2 cerca ya del Palacio de Justicia cuando iban ya saliendo de regreso hacia Ayotzinapa. El acto se concentra principalmente en 2 autobuses, que son estos mismos 2 autobuses donde los estudiantes viajan de Ayotzinapa a Iguala. Después, y tengo los testigos, y por desgracia pude ver los videos. Un vecino que estaba ahí en la calle de Juan N. Álvarez tomó videos. No se ve claramente qué instituciones están participando, pero se ve claramente cómo hay una serie de sirenas, se ve las torretas, el brillo de luces de las torretas que están ahí concentrados en la calle Juan N. Álvarez, y más o menos entre las 11:30 de la noche, se ve que todas estas camionetas, y se ve el reflejo porque el vecino está en una pequeña esquina grabando, se ve como a esa hora, de pronto todas las sirenas que estaban ahí empiezan a retirarse. Es el momento en que ocurre una de esas desapariciones. Realmente lo que tenemos es una complicidad, un ataque organizado por el Estado, por funcionarios de las principales instituciones de seguridad pública que estaban ahí y que no solo esa noche se dedicaron a cazar a los estudiantes y a desaparecerlos, sino que desde el primer instante que eso estaba pasando, inmediatamente se dedicaron a sabotear y a tratar de obstruir la justicia y borrar todas las pruebas del delito que estaban cometiendo. Han
pasado 8 años, Anabel Hernández, aún no sabemos la verdad de Ayotzinapa. Hemos leído mucho, pero sabemos realmente poco. ¿Qué te dicen las filtraciones sin tachones del informe que dio a conocer el 18 de agosto Alejandro Encinas al frente del comité para investigar la verdad de lo ocurrido, para investigar la verdad y buscar la justicia por el caso Ayotzinapa? ¿Qué te dice lo que hoy se revela respecto a lo que sucedió con los jóvenes? No todos fueron quemados, algunos fueron macheteados, fueron destrozados, fueron enterrados, luego desenterrados para despistar, para ocultar las evidencias. Quizá algunos sí fueron quemados, pero no fueron todos. Otros que fueron a dar incluso a un cuartel de la zona 27ª, en la zona de Iguala, que habrían sido asesinados días después. ¿Qué te dice todo esto, Anabel? Supongo que te lleva a la reflexión. Bueno, José, realmente yo junto con un grupo de periodistas que durante 8 años hemos seguido el caso, que hemos investigado, que hemos revelado información importante que da luz desde un origen, desde un inicio a esta situación. Recordarás, yo desde diciembre de 2014 publiqué, porque tenía los documentos y las pruebas de que el Ejército y la Policía Federal habían participado activamente, aunque el entonces procurador Murillo Karam lo había negado. Yo discúlpame, pero no estoy muy de acuerdo contigo. Yo pienso que ya mucha de esta información había sido dada a conocer el 19 de agosto pasado, cuando el subsecretario dio a conocer su informe. Si tú ves las noticias, si tú lees el informe ya publicado, incluso con las partes que estaban testadas, se entiende, fue muy claro el subsecretario al afirmar incluso que el coronel José Rodríguez Pérez había participado directamente en los hechos, ordenando la muerte de 6 estudiantes y después que los cuerpos fueran llevados al 27 Batallón de Infantería. Esta información ya era pública. No sé por qué algunos medios, eso fue lo que me sorprendió, que algunos medios se sorprendieron por esto que, pues, supuestamente era una primicia. En realidad no era una primicia. Si tú ves todas las conferencias de prensa que dio el subsecretario, incluso lo que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia días después del 19 de agosto, sin llegar al detalle, pues doloroso de exactamente cómo habían sido dispuestos, cuál va a ser el destino final de los cuerpos, sí habló de la brutalidad, dijo fue brutal, fue cruel. Y me parece que el punto es que ahora, en este momento, yo lo que veo dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 8 años después, aunque estamos ya en otra administración, aunque se supone que pues Enrique Peña Nieto ya no está en el poder, aunque se supone que tenemos a nuevos funcionarios en la defensa y en la Fiscalía General de la República, yo sí veo dentro de este gobierno una confrontación, un choque de trenes entre quienes quieren impunidad, entre quienes no quieren ser sometidos a la justicia y por eso intentan sabotear y boicotear las investigaciones que está haciendo la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial a cargo del fiscal Omar Gómez. Y por otro lado tenemos al fiscal Omar Gómez y a Alejandro Encinas y a un grupo de personas que yo sí veo que con todas las observaciones que uno pudiera hacer y todos los defectos y deficiencias humanas que pudiera haber, yo sí veo que hay un interés en resolver el caso. Nunca antes ya habíamos llegado a un aniversario donde hay decenas de órdenes de aprehensión en contra de militares y de policías federales. Aquí el boicot viene de la propia institución, no de los periodistas, por supuesto, sino de las instituciones que están moviendo todos estos documentos a intereses, queriendo sorprender a la gente, cuando más bien queriendo vulnerar el trabajo de la Fiscalía, de la Unidad Especial y de la Comisión de la Verdad, queriendo hacerlos parecer como que ocultan información. En realidad, lo único que se había ocultado eran los nombres y el contenido específico de los mensajes, porque se entiende que esa información bajo sigilo por el tema judicial, porque son investigaciones abiertas y sobre todo porque, por desgracia, al ventilar así de esta forma el detalle, los nombres de quienes estaban enviando estos mensajes, número 1, se pone en peligro la vida de algunos testigos colaboradores que se ve que ya hay gente
que está rompiendo el silencio y que está colaborando. Este tipo de filtraciones lo único que provoca es que la gente diga, no, yo no me puedo confiar porque al final mi nombre o cosas saldrán a la luz pública. Me parece una situación muy frágil y muy delicada la que se está viviendo en este momento en el caso de los 43. Una maña perversa la que tú dices hay atrás de todo esto. Sí, me parece que aunque pareciera que estamos en otro periodo de gobierno, y finalmente sí estamos en otro gobierno, estos intereses profundos del ejército mexicano para tratar de impedir que sus militares, sus altos mandos lleguen a la prisión, me parece una cosa muy delicada, porque me parece que los ciudadanos tenemos que entender que este caso de Ayotzinapa, y yo lo he entendido a lo largo de estos años que no he dejado de investigar lo que sucedió esa noche, hay muchos intereses profundos y estos intereses han hecho de todo. Han desaparecido pruebas, han torturado decenas de personas, han fabricado testigos, han manipulado escenas del crimen con tal de mantenerse impunes. El presidente de la República está en un momento realmente de definición. Él mismo, hay que reconocérselo porque creo que es algo positivo, él mismo propició la creación de la Comisión de la Verdad, él mismo propició la creación de la Unidad Especial. Ahora le corresponde realmente apostar por la verdad, aunque pareciera que su interés de militarizar el país lo hace tender a favorecer al ejército. No puede favorecer al ejército, porque la historia le cobrará de la misma manera que le está cobrando a Enrique Peña Nieto la complicidad y la omisión en la justicia. Te agradezco mucho, Anabel, el haber estado con nosotros y ayudarnos a esta reflexión merecida en esta fecha, sin duda, que señala un acontecimiento vergonzoso, reprobable, algo que nos avergüenza, primero que nada, a todos los mexicanos, por lo ocurrido, por esta implicación que tú ahora desmenuzaste con toda claridad. Te aprecio mucho, como siempre, lo sabes. Gracias, Jesús. Gracias. 8 años de lo sucedido en Iguala, aquella noche aciaga del 26 al 27 de septiembre, y vaya de verdad que le ha precedido una polémica en materia de filtraciones, en cuestión de que se caen órdenes en contra de militares, el papel del ejército, pero voy a platicar con una de las periodistas que más seguimiento le dio a la noche de Iguala, precisamente plasmado en un libro del mismo nombre, y que nos vino a evidenciar muchas de las cosas que estaban sucediendo, pero también, por supuesto, en torno a la... Porque para los periodistas, que somos algunos, ¿no?, que hemos seguido el caso de los estudiantes desde el inicio, algunos desde septiembre, yo llegué a finales de octubre al caso allá en Iguala, Guerrero, quienes pudimos estar ahí en la normal de Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, quienes entrevistamos a los estudiantes, quienes ganamos su confianza, quienes sentimos un profundo respeto por su lucha, por el dolor de los padres. Pues bueno, este día es un día siempre triste, porque es un año más de impunidad. Como bien señalas, un año más de impunidad precedido, mi querida Anabel, por toda una polémica, desde el tema de que si la Fiscalía tiene diferencias ya con el grupo Alejandro Encinas, el papel del ejército, las filtraciones que se van a conocer el fin de semana de la periodista Penilei Ramírez. ¿Cuál es la lectura que tú le das a cómo llegamos a este año más, el octavo ya en torno a Ayotzinapa? Jesús, desde que inició el caso, pienso que junto con algunos compañeros hemos sido pocos, si al final fuimos pocos, los que fuimos resistiendo a lo largo de todos estos años y seguimos insistiendo en la búsqueda de la verdad. Hemos leído expedientes hasta el cansancio. Yo personalmente he ido a Iguala, indagado, hablado con los vecinos, entrevisté a los sobrevivientes, entrevisté incluso a algunos miembros del crimen organizado para tratar de encontrar la verdad, qué es lo que había sucedido ahí. Y así poco a poco fui pudiendo reconstruir lo que realmente había pasado. Y se había pensado, pienso pues de manera normal, natural, tal vez un poco ilusoriamente, que el cambio de autoridad, que el cambio incluso de partido en el gobierno iba a permitir que finalmente hubiera justicia,
para los estudiantes y para sus familiares. No olvidemos que el responsable, el régimen, el gobierno responsable de estos ataques, de la desaparición contra los estudiantes, de las torturas, de la fabricación de la verdad histórica, pues fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ya no está como presidente, ya ni siquiera su partido, el PRI, está como presidente. Fueron funcionarios públicos de instituciones muy poderosas, pero podríamos decir que ya ninguno de ellos formalmente está en el cargo. Y sin embargo, hasta el día de hoy, Jesús, continúa un eterno boicot, un eterno sabotaje para que no se sepa la verdad. Incluso dentro de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo, y hay que reconocer esto porque es una cosa positiva que se hizo, crea la Comisión de la Verdad, alienta que se crea la unidad especial dentro de la Fiscalía para que de manera independiente el fiscal, por así llamarlo, Omar Gómez, pudiera hacer su propia investigación y pudiera sin frenos solicitar a los jueces órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera, pese a que en un inicio parecía todo haber una voluntad total para que se supiera la verdad. A lo largo de estos años lo que ha sucedido es una guerra campal dentro del gobierno. Y para explicar lo que ha sucedido en los últimos días, tanto la propia fiscalía boicoteando el trabajo de la unidad especial, pidiendo al juez que retire las órdenes de aprehensión que ya había concedido contra importantes mandos militares. En segundo lugar, que va unido, si uno lo ve, es todo un contexto que va unido, son eventos que suceden en otro momento, simultáneamente prácticamente, se le filtra a una periodista, esta Penilei Ramírez, un documento donde en realidad las partes sustantivas ya eran públicas, donde la propia periodista, es imposible para mí describir o entender por qué manipula el documento, engaña a la audiencia, le hace creer que lo que está revelando es nuevo, es exclusivo, les hace creer en la manera que redacta a través de un tuit, con la frivolidad y la banalidad de un tuit. Trata de insinuar que la Comisión de la Verdad había ocultado información cuando no es así. Toda la información sustantiva que según la periodista, pues nada más engañó pues a quienes no conocieran el expediente y a quienes no están siguiendo día a día el seguimiento del caso, ¿no? Pues habrá algunos despistados que habrán pensado que qué gran novedad. Todo eso ya se había dicho y lo habíamos dicho muchos periodistas antes, pero más allá de eso, que eso pasa a un nivel secundario, lo más importante es que eso ya era parte de una nueva versión documentada y que se está judicializando por parte de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial. Entonces, querer pretender que esa información era nueva, inédita, era con el fin realmente en esta parte de estos mecanismos de boicot que están ocurriendo. Y a la par, y ese es un dato que pocos vimos, al menos yo confieso, no había caído en cuenta hasta que hace unas horas alguien me lo señaló y vi el contenido que estaba haciendo, mientras la Fiscalía sabotea y pide quitar órdenes de aprehensión, mientras un funcionario público, porque no hay otra manera que un funcionario público haya dado a la periodista el mismo informe, solo que sin los mensajes de texto que eran fundamentales mantenerlos testados, y ahorita explicamos por qué, y creando todo este ruido y desinformación y propaganda en contra de la Comisión de la Verdad. Por otro lado, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, abre así como si nada la cárcel del campo militar número 1, ojalá así tan rápido hubiera abierto las puertas a los padres de familia cuando querían buscar a sus hijos dentro del 27 Batallón de Infantería. Abre las puertas y permite que el periodista Jorge Fernández Menéndez vaya y le haga una entrevista, pues a modo, no hay otra manera de decirlo, discúlpame, a modo, a Rodríguez Pérez, donde este general miente como respira. Dice cosas que son
falsas, y no lo digo yo que son falsas, cualquiera de nuevo que conozca el expediente, de nuevo, el señor Fernández Meléndez podrá sorprender a los que no sepan, pero quienes conocemos los expedientes, quienes hemos leído cada una de las declaraciones ministeriales, testadas o no testadas, dadas por los militares, lo que hay en esa entrevista es un cúmulo de mentiras, de propaganda a favor de este ahora general y de la Sedena, donde este hombre termina llorando, pues cuando sabemos las fechorías que hizo con el propio Alejandro Encinas. Nos reveló el 27 de agosto pasado que el propio entonces coronel Rodríguez Pérez habría estado involucrado en el asesinato de 6 estudiantes y que habría ordenado llevar los cuerpos al 27 Batallón de Infantería. Esto lo reveló Encinas desde el 27 de agosto. No lo reveló la filtración esta del fin de semana, no lo reveló un periodista, lo reveló la autoridad. Entonces estamos realmente ante una guerra sucia dentro del gobierno de Andrés Manuel, donde por una parte la Fiscalía General de la República que encabeza Gertz Manero, junto con la Sedena, tratan de nueva cuenta boicotear y proteger al ejército, e imagino a otros actores como Omar García Harfuch y desgraciadamente como el propio Enrique Peña Nieto, quizá porque ahora Peña Nieto es útil para la militarización, el partido me refiero, su partido PRI es útil para Andrés Manuel López Obrador y para este gobierno, para concretar los cambios constitucionales para la militarización de la seguridad pública. Y por otro lado, tenemos a la Comisión de la Verdad, tenemos a los padres de familia, tenemos al fiscal Omar Gómez, que realmente podremos criticar, podremos decir diferentes cosas, de que si no lo hacen lo suficientemente velozmente, que si no lo hacen con la, ¿cómo se dice? Con la amplitud de vida, etcétera, etcétera, pero no hay duda que han hecho progresos. Quien escatime los importantes progresos que han hecho la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial miente. Y es ahí donde todo este golpeteo, todo esto que hemos visto estos días, que parece no conectado, pero que está conectado, es parte de un complot para desgastar la credibilidad, la lucha, el empeño de Encinas y Gómez, para quitarles credibilidad ante la opinión pública, y la intención, hasta donde tengo entendido, es sacarlos de la jugada, sacarlos de las investigaciones como quien se quita una piedra incómoda del zapato. Y eso es una cosa muy delicada. Totalmente, porque hablamos precisamente de fuerzas al interior del gobierno federal que tienen la capacidad de poder evitar una investigación de esta naturaleza, que como lo hemos platicado en otras ocasiones, mi querida Anabel, pues involucra uno de los poderes fácticos y reales de este país, como es el crimen organizado, y que tiene al ejército como uno de sus principales rostros. Pues sí, Jesús, y es ahí donde uno se pregunta cuál es el rol del presidente de la República. Por un lado está un grupo que está luchando por la verdad, que está queriendo romper los pactos de silencio, que está logrando que algunos de los perpetradores se acojan a programas de testigos y hablen, porque la única manera de conocer la verdad en toda su magnitud de lo que pasó esa noche, a tantos años de distancia, por desgracia, ya no son los cartuchos que quedaron tirados en la calle, ya no son las muestras de sangre que nadie les hizo, las pruebas de ADN que quedaron regadas por aquí y por allá, ya no son las armas del ejército y de la Policía Federal que debieron haber sido sometidas a peritaje esa misma noche para poder comparar las perforaciones en los camiones y las balas que asesinaron a dos estudiantes y a otras 3 personas, para saber si no eran balas del ejército, de la Policía Federal. Todo eso no se hizo. Así que como no se hizo, como ya estamos hablando de un cold case, la única manera de resolverlo es que personas que participaron
testigos hablen. No están los estudiantes hoy. Los 43 estudiantes no pueden hablar hoy para decir lo que les pasó, pero hay testigos que sí pueden hacerlo. Es fundamental alentar que existan estos testigos y no amedrentarlos publicando sus nombres, porque ese al final, independientemente, yo desconozco cuáles eran las intenciones de la periodista Penilei, no soy capaz de meterme en su cabeza ni pretendo hacerlo, pero es evidente que esa es la intención del que le filtró la información. Aquí lo gravísimo es el papel de quien filtró la información y con la intención que lo hizo. Quien filtró los nombres de quienes estaban en este chat y que participaron esa noche, está, número uno, promoviendo que el gobierno, que la unidad especial y la Comisión de la Verdad ya no puedan establecer tal vez vínculos, canales de negociación con esas personas para convertirlos en testigos. Estas personas deben estar enfurecidas diciendo, ya ventilaste nuestros nombres, ya nos quemaste, ya no nos das alternativa. Peor aún, Jesús, las personas que ya estén colaborando, que se supone que sus nombres deben ser secretos, forzosamente secretos, para que este caso pueda resolverse, pues quedaron muy seguramente expuestos en algunos de estos textos que innecesariamente fueron ventilados y sus vidas corren peligro. No olvidemos que parte terrible de aquel informe que se dio a conocer públicamente el 19 de agosto y que luego alguien quiere decir que es nuevo y que descubrió el agua caliente, ¿no? Pero este informe ya fue dado a conocer. Ahí se hace una lista de todas las personas que fueron testigos o que estuvieron ligados de una manera u otra al caso, que han sido ejecutados uno por uno a lo largo de estos 8 años. Quien filtró esa información tiene la intención de vulnerar. La filtración en automático significa una vulnerabilidad, poner en peligro potenciales o ya existentes testigos colaboradores de la unidad especial. Entonces me parece que estamos ante una lucha de fuerzas muy grande, donde uno pensaría que el presidente de la República tiene que poner un alto a esto. A mí me comentaban el día de ayer que hay una gran preocupación dentro de los propios padres de los 43 estudiantes, de que ante esta guerra intestina, ante esta guerra sucia, este fuego amigo dentro de las propias instituciones que conforman la 4T, el presidente no dé una instrucción precisa, clara, de que debe llegarse a la verdad. Hoy, en la conferencia de prensa de este 26 de septiembre, la escuché, al menos vi las notas que se publicaron sobre ella, y él dice que hay un compromiso total de su gobierno, pero al mismo tiempo defiende al ejército y dice que nadie debe criticar al ejército y que nadie debe acusarlo pues de lo que hizo el 26 de septiembre. Entonces estamos hablando con un presidente pues que si no se cuida y no cuida su papel histórico, va a terminar igual de cómplice y encubridor que Enrique Peña Nieto. Y eso sería muy lamentable, porque Andrés Manuel López Obrador, al menos en intención, sí ha querido, al menos en la creación de estas comisiones, sí ha querido investigar. Sería muy lamentable que el propio presidente de la República termine de rehén y de cómplice. Mi querida admirada Anabel Hernández, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. Gracias, gracias Jesús, me da mucho gusto haber podido platicar contigo de esto y a mí me parece que hay realmente pruebas muy contundentes, muy claras del involucramiento de los militares con el crimen organizado en aquella época, incluso antes de los hechos de Ayotzinapa. He tenido información allá en el expediente criminal que existe en Chicago contra personas que a su vez estaban coludidas
con los narcotraficantes, con Guerreros Unidos y sus otros jefes que operaban en México. Recordarás que la DEA estuvo registrando sus llamadas telefónicas durante meses, durante más de 8 meses estuvieron registrando sus llamadas telefónicas. Tuve acceso al contenido de estas que forman parte del expediente judicial. Ya hay claras llamadas, claros mensajes de estos miembros del crimen organizado que hablan cómo comían y cómo departían, pues con los militares del 27 Batallón de 41 Batallón de Infantería ahí en Iguala. Cuando el presidente dice no digan esto, pues es imposible no decirlo, porque cuando no se dice y cuando no hay justicia, todos podemos ser uno de los 43 tarde o temprano. Bueno, pues ahí está Anabel Hernández, donde dice que pues prácticamente quieren tirar a Encinas, y aquí esta filtración de Peine pues prácticamente nomás puso en aprietos al gobierno de AMLO, ya que están fuertes intereses poderosos pues que no quieren que se revele la verdadera información, y por la parte de AMLO pues que está haciendo todo lo posible porque prácticamente así sea, pero no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Prácticamente Peline pues una periodista que pues se dedica pues a que le den chayo y pues completamente comprada la Penile. Así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan respecto de esto, sin antes mencionarles si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico de compartir. Entre estrellas color dorado le presiona, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o en estos 3 puntos color morado le presiona, te van a aparecer por colaborar al canal por solamente 99 pesos mensuales. Si fueras tan amable, sería completamente fantástico. Puedes cancelar cuando quieras. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Angelia Bortoni, saludos. Miguel Ángel Orlán, saludos. Horacio Ochoa, saludos. Juan Pablo Rodríguez, saludos. Felipe Guerrero, saludos. Si alguno fuerte a tu hijo, tu hermano, tu sobrino, simplemente es un humano, nadie tiene derecho a quitarle la vida. Que quieres seguro de que estás de primero de PAN, de MC, de los traidores mentirosos, de los MCistas. Edith Robles, habla y pruebas de todo y lo que dice. Y Isabel OEG, saludos. Y pues bueno, a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentario, compartirlo para que más personas lo vean, sería completamente fantástico. Gracias por ver el video, los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.